Buen día. Hoy vamos a ver el relato enmarcado. Cuando hablamos de relato enmarcado estamos hablando más que de un género, de una técnica narrativa, ¿sí? De un recurso que suele aparecer, que se suele utilizar en muchos cuentos, novelas o incluso también lo podemos encontrar dentro del cine, ¿sí? En series o películas. Para ello vamos a ver primero un breve video sobre una historia. La historia es El retrato Oval de Edgar Allan Poe. Vamos a ver unos minutitos esto para poder ver un ejemplo y a partir de eso entender a qué nos referimos con relato enmarcado, ¿sí? Bien, pasamos al video. Fue una fría noche de invierno durante el transcurso de nuestra travesía. Mi estado de salud era lamentable y el temporal no ayudaba. Así que mi ayudante, pese a mi voluntad, decidió pedir hospedaje en un edificio que inspiraba una mezcla de grandeza y melancolía, y que según fuimos comprobando, conforme nos adentrábamos, había sido recientemente abandonado. Y al parecer, también profanado. Decidimos instalarnos en una de las habitaciones menos suntuosamente amueblada. Estaba situada en una torre y su decoración era un tanto rara, pero bien conservada. De los muros empapelados pendían también un gran número de lienzos en marcos dorados. Hice a mi ayudante cerrar los pesados postigos de la habitación y encendí un candelabro para que, si no podía conciliar el sueño, distraerme al menos entre la contemplación de los cuadros y la lectura de un libro que había encontrado sobre la cama y que trataba sobre las críticas y análisis de dichos cuadros. Leí largo tiempo contemplando las pinturas. Cuando la posición del candelabro comenzó a molestarme, extendí el brazo con dificultad para no turbar el sueño de mi compañero e intenté colocarlo de modo que me alumbrara un poco mejor. Pero ese movimiento produjo un efecto inesperado y la luz dio de lleno sobre un cuadro en particular en el que no había reparado aún mi atención. Me sumergí de nuevo en el libro en busca de más información. Era el retrato de una joven del lugar, de extraña belleza, que en mal momento conoció y se enamoró del pintor. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte su pasión. Ella era toda luz y sonrisa, muy viva. No odiaba más que el arte, que tenía completamente obsesionado al pintor. Terrible impresión causó a la dama oírle hablar del deseo de pintarla. Mas era humilde y generosa, y se sentó pacientemente durante largas horas. Horas que se convirtieron en semanas, y éstas a su vez en meses. Era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil cavilaciones y en sueños, tanto que no veía que la luz que entraba vagamente en la torre aislada secaba la salud y los encantos de su compañera, que se consumían para todos, excepto para él. Ella, sin embargo, sonreía, pues veía que el pintor experimentaba un gran placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de lo que tanto amaba, la cual, día tras día, se tornaba más débil y desanimada.
Tras varios meses de trabajo, el pintor acabó por fin su obra y durante un instante quedó en éxtasis, contemplando el trabajo que había realizado. Pero solo un segundo después se estremeció al ver que la vida de su compañera ya solo quedaba reflejada en aquel estúpido lienzo. Entonces, una vez visto este video, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Cuál va a ser la historia que aparece en el relato? ¿Cuál es la historia que se cuenta en el relato? Bueno, para poder responder a eso, en realidad tenemos que hablar de que hay dos historias. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con la historia del hombre en el castillo, ¿sí? Esos dos hombres que habían entrado al castillo, y también nos vamos a encontrar con la historia del cuadro, ¿sí? La historia de la mujer y el pintor. Entonces, en realidad tenemos dos historias dentro de este cuento, dentro de este relato. Pero, ¿cuál de las dos es más importante? En realidad, la más interesante, podría decirse, la más importante es la segunda, ¿sí? La de la mujer y el pintor. Esa es la más llamativa de estas dos historias. Mientras que la historia del hombre en el castillo lo que hace es servir de alguna manera de marco para poder contar la otra, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos a encontrarnos con una historia dentro de otra, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a encontrar va a ser un relato marco que va a bordear, ¿sí? Que va a ser la historia grande, dentro de la cual está inserta la historia del relato enmarcado, ¿sí? Que es una segunda historia que generalmente es la historia más atractiva en realidad del relato, la que se busca contar, ¿sí? La otra nos sirve principalmente como marco. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir un relato enmarcado? Bueno, cuando hablamos de relato enmarcado, en realidad la terminología exacta sería narración enmarcada, ¿sí? Y es, como ya dijimos, una técnica literaria o una técnica narrativa que consiste en incluir una historia dentro de otra, ¿sí? La historia que se incluye es lo que conocemos como relato enmarcado. Y la historia que contiene a la otra, ¿sí? La historia dentro de la cual está inserta la segunda historia, es lo que conocemos como el relato marco, ¿sí? Fíjense, de hecho ahí aparece esa imagen de un capítulo de Los Simpsons, ¿sí? Donde nos podemos encontrar con un ejemplo de relatos enmarcados y de cómo puede haber más de un relato enmarcado, ¿sí? Puede haber una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia, ¿sí? Eso puede suceder y es una técnica bastante recurrida en realidad, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, este fue un tema sencillo respecto de una técnica de narración, así que no creo que genere muchas dificultades, pero ya saben, por supuesto, si hay algo que no se entendió, me lo pueden consultar, ¿sí? Bien, que tengan un buen día, hasta luego.